Muy buenas noches. De parte de la Sociedad Colombiana de Pediatría queremos agradecer a todos los asistentes a nuestro último webinar del año 2022, el ABC de la neuroimagen en pediatría. Agradecemos a todos los que se están conectando, a todos los que participan de este webinar y queremos presentar en la noche de hoy al doctor Javier López Bueno. Él es médico de la Universidad de Cartagena, es radiólogo pediatra de la Universidad de Ottawa en Canadá, es docente de radiología de la Universidad de Cartagena y es radiólogo de PediaCenter Cartagena. Muchísimas gracias, doctor Javier López, por aceptar la invitación de participar de nuestro último webinar del año 2022 y quedamos atentos a su presentación. Y muchas gracias, doctora Lilian, y a todos los que están esta noche aquí compartiendo este momento con nosotros, ¿no? Hoy, básicamente, el tema a tratar el ABC de la neuroimagen. Es, como ustedes se imaginan, un tema demasiado extenso. Voy a abordarlo más bien como desde la práctica clínica y las diferentes indicaciones de imagen según las patologías más frecuentes. Vamos a empezar en el neonato y vamos a terminar prácticamente en el adolescente. Esa es la mecánica que vamos a desarrollar en el día de hoy. Van a ver algunos códigos QR donde pueden escanear los artículos o las referencias que vamos a utilizar. Bueno, sin más, vamos a empezar con la neuroimagen neonatal. Básicamente, y en lo primero que ustedes deben pensar en cuanto a neuroimágenes neonatales es la ecografía transfontanelar. Ojalá todos tengan de la mano un radiólogo que esté bastante entrenado, tenga bastante experiencia, porque con base en ello es muy probable que no se necesite ningún otro examen adicional. La información que brinda la ecografía en esta etapa es casi tan relevante que puede evitar la realización sobre todo de tomografías y ni qué decir de resonancias magnéticas por la implicación en el riesgo de sedación que tiene por la longitud del examen. Se demora más o menos. Entonces, el tema que vamos a tratar o que vamos a revisar o que podemos evaluar con la ecografía transfontanelar, la encefalopatía hipóxico-isquémica, la hemorragia de la matriz germinal, hidrocefalia, tumores, malformaciones. Al final de este capítulo vamos a ver algo de craneosinostosis y su evaluación por ecografía, para que también le lleven la inquietud a sus colegas radiólogos con los que usualmente trabajan. Básicamente, la ecografía transfontanelar tiene muchísimas ventajas comparadas con la tomografía y con la resonancia. Es de fácil acceso, bajo costo, se puede llevar al lado de la cama del paciente, no tiene ningún tipo de radiación ionizante y no requiere sedación. ¿Qué son los riesgos de tomografía y de resonancia magnética? Y como les digo, una ecografía transfontanelar bien hecha tiene casi que el mismo rendimiento diagnóstico que estas dos imágenes un poco más avanzadas. Las indicaciones clínicas en todos los recién nacidos pretérmino de menos de 30 a 32 semanas con un peso inferior a 1500 gramos deben estar bajo un escáner de ultrasonido apenas nazcan. La valoración y seguimiento de las hemorragias de la matriz germinal y la evaluación de la leucomalacia periventricular como secuela. Sospecha cuando ustedes tengan pacientes con síndromes en los cuales puedan estar asociadas a anomalías congénitas, la sospecha de neuroinfección, la evaluación de la macro y la microcefalia, sospecha de anomalías vasculares, pacientes que están en cuidado intensivo bajo terapia ECMO y screening previo y postcirugía, sobre todo de corazón. Estas son las indicaciones más generales que tenemos de la ecografía transfontanelar. Como hay muchos hospitales en los cuales ya ustedes tienen acceso a imágenes digitales, ya pues las fotos están pasando al libro de los recuerdos, desde sus monitores van a poder observar las imágenes adquiridas por el radiólogo. Y para hacerles un pequeño recorderis, aquí están los dos planos, el coronal, en el cual se hace la imagen, la adquisición paralela al eje de la sutura coronal, y la sagital.
Lo que ustedes deben tener en cuenta aquí es que la sustancia gris la van a ver hipoecoica, más negrita que la sustancia blanca, que va a ser de un tono de gris más claro. Ustedes tienen que ser capaces de diferenciar estas dos estructuras o esta interfaz. Lo mismo sucede en el plano sagital. Aquí tenemos el cuerpo calloso, el giro pericalloso, giro calloso marginal. Entonces, la corteza que está inmediatamente adyacente a los surcos siempre va a tener un tono de ecogenicidad más bajo. Van a ser hipoecoicas comparadas con la sustancia blanca que va a ser ligeramente hiperecogénica. Entonces, eso como básico para tener en cuenta, porque la comparación de estos tejidos y también teniendo en cuenta la ecogenicidad de los plejos coloides, que son bien blancos, nos va a servir a nosotros para evaluar sangrados o hipoxias. Eso lo vamos a ver más adelante. Pasamos de una vez a la hemorragia de la matriz germinal. Ustedes saben que ocurre los primeros 3 días de vida. Primer día alrededor del 50%, segundo día 25% y al tercer día el 15%. Entonces, pues lo ideal es que nosotros, si el paciente está asintomático, hagamos la ecografía alrededor entre el tercer y el séptimo día, ¿sí? Aquí vamos a capturar la gran mayoría de las hemorragias que sucedan, aunque sean subclínicas, grado 1. Si el paciente hace algún tipo de síntomas, se torna hipotenso, por ejemplo, o tiene alguna caída en el hematocrito, eso enseguida genera indicación para hacerle su ecografía transfontanelar. Las recomendaciones de la Asociación Americana de Pediatría, en términos generales, para pacientes con buena evolución, asintomáticos, es realizar el primer ultrasonido entre los 7 y los 10 días de vida. Se repiten a las 4 a 6 semanas de vida corregida. Recordemos que esto estamos haciendo énfasis en el recién nacido pretérmino. Y repetir inmediatamente al alta o cuando cumpla el término según la edad gestacional corregida. La clasificación no ha cambiado, son 4 categorías, independientemente de la que ustedes utilicen, Papil del 78 o Volpe del 2008. Lo importante es que agrupan morbilidades y complicaciones neurológicas a largo plazo con porcentajes similares, como ven aquí en la tabla. El porcentaje de sangrados que se presentan de tipo 1 es un 40% y van descendiendo hasta grado 4, que es un 15% de todos los sangrados de la matriz germinal, pero es el tipo de sangrado, la categoría que más complicaciones presenta a largo plazo. ¿Qué vamos a ver cuando ustedes reciban o abran sus imágenes en la estación de trabajo que tienen en el staff de enfermería ahí o en la recepción de la unidad? Ustedes tienen que buscar por 2 estructuras principales. La cabeza del núcleo caudado, que se ve en el corte coronal, y en el corte sagital la escotadura caudotalámica, que es entre la cabeza del núcleo caudado y el tálamo. Recordemos que este corte, la imagen de la derecha, espero que alcancen a ver el cursor, es paralelo a la sutura coronal. El corte de la izquierda es paralelo a la sutura sagital. Entonces vamos a ver una imagen hiperecogénica en la escotadura caudotalámica o en la cabeza del núcleo caudado. Si está confinada a esa zona, es una hemorragia grado 1. En la grado 2, donde hay compromiso ventricular sin dilatación, ustedes van a ver los ventrículos, en este caso un corte coronal, ocupados por material hiperecogénico. Fíjense que es bastante similar a las meninges. Este es el corte coronal. En el corte sagital, lo que debería estar prácticamente negro, porque esto debe estar ocupado por líquido cefalorraquídeo, está ocupado por sangre, la cual se muestra hiperecogénica. No hay dilatación. Un punto que nos permite evaluar la dilatación es en los lóbulos temporales, mirar si somos capaces de ver los cuernos temporales de los ventrículos laterales. Si no los vemos, no hay dilatación. Si comenzamos a verlo, como es el caso de ahora, en las grado 3 hay dilatación. Entonces tenemos un paciente con un foco de sangrado intraventricular
con dilatación ventricular, ya eso constituye una hemorragia grado 3. Y ustedes ven aquí también los ventrículos dilatados y con coágulos hiperecogénicos. En este lado es un corte más posterior y esto es estas imágenes centrales como fusiformes, alargaditas, son los plejos coroides. Tenemos que ver esta ecogenicidad y compararla con el resto del parénquima, porque nos va a servir para el diagnóstico de hipoxia, que vamos a ver ahorita más adelante, y también saber si hay paso de sangre al parénquima cerebral, lo que nos constituiría entonces una hemorragia de la matriz germinal grado 4. Entonces tenemos con un componente intraventricular, fíjense, esto es un ventrículo lateral, un cuerno frontal, debe estar negrito absolutamente. Aquí lo tenemos ocupado por material ecogénico, está dilatado. Aquí vemos el cuerno temporal del ventrículo lateral izquierdo que está dilatado. Y además de eso vemos un componente parenquimatoso periventricular, lo que nos categoriza esta hemorragia como grado 4. Como les repito, seguramente gran cantidad de ustedes ya tienen acceso a las imágenes y pueden corroborar lo que están viendo con el reporte y la clínica que están teniendo del paciente. A lo que me refería ahorita con la comparación del plexo coroide es lo siguiente. Ustedes miran la ecogenicidad del plejo coroide. Vamos a regresar un momento. Esta estructura que está aquí, nada tiene que ser tan ecogénico o más ecogénico que ese plexo coroide en el parenquima cerebral. Si, por ejemplo, ustedes ven un cerebro de esta forma, donde la sustancia blanca que ven aquí es tan ecogénica como los plejos coroides, eso está en relación con edema y muy probablemente en el contexto clínico que ustedes tengan puede ser de hipoxia, una lesión hipóxico-isquémica o incluso cerebritis por una asociada a meningitis. Ya el contexto clínico lo van a manejar ustedes mejor, pero esto en términos generales lo que sugiere es edema cerebral. Entonces, dependiendo del contexto clínico, ustedes le pondrán su etiología, si es infecciosa o si es lesión anóxica. Lo mismo sucede con la región de los ganglios basales. Estos ganglios basales deben de tener una ecogenicidad que es similar al parénquima. Acá tenemos los lóbulos, los surcos frontales superiores. Ustedes ven que son un poquito más oscuros que el parénquima de los ganglios basales. Este es la ecogenicidad normal que esperaríamos encontrar acá, pero esto está más ecogénico. Siempre que hay tejido cerebral más ecogénico del usual, está en relación con edema. Ahora, otra recomendación que les voy a dar es no quedarse solicitando la ecografía transfontanelar solo. Pídanla con análisis Doppler. ¿Por qué es importante el análisis Doppler? Porque el análisis Doppler les va a dar información de redistribución de flujo. Los neonatos, por lo general, tienen un patrón de onda que es de alta resistencia. Son los índices de resistencia que les da el radiólogo del reporte o que pueden venir en las imágenes si ustedes tienen acceso a ellas en las computadoras de las estaciones. Este RI o IR, índice de resistencia en los neonatos y hasta los 3-4 meses aproximadamente, debe ser superior a 8. Si es inferior a 8, entonces podemos mirar la curva. Esto que vemos aquí es una curva de baja resistencia que usualmente la vemos en vasos que van a órganos y en adultos. Ojo, en el neonato la curva de alta resistencia se caracteriza por un pico rápido, una aceleración rápida que va subiendo en sístole y una desaceleración diastólica rápida también. Entonces tenemos una onda más o menos aguda. En este caso tenemos una onda de aceleración rápida en sístole y una onda de desaceleración lenta en diástole que nos da este espectro ancho. Y esto lo que nos quiere decir es que hay vasodilatación central. En este caso están revisando la arteria cerebral anterior, puede ser la media, pero esto es un sinónimo de redistribución de flujo. El paciente está sufriendo una isquemia relativamente severa y si en algún momento ustedes ven que esta onda se negativiza, son flujos negativos en diástole que constituyen un signo ominoso y es un paciente que está en alto riesgo de muerte cerebral. Pasando ahora al caso de la neuroinfección, vamos a ver
ventriculitis, hallazgos de ventriculitis, colecciones extraxiales, cerebritis, abscesos, hidrocefalia residual, trombosis venosa o infartos que podemos ver con más frecuencia en estos pacientes que tienen infecciones o sepsis, como hallazgos crónicos, el hidrocéfalo y la atrofia del parénquima. Todo eso se puede ver con la ecografía transfontanelar. Por eso les comento que una ecografía transfontanelar bien hecha tiene un alto rendimiento diagnóstico, y si a eso le suman la experticia clínica de ustedes, pues van a tener unos diagnósticos rápidos y precisos. Pero hay que ver la tardanza que tiene el sistema, aún incluso en nuestros hospitales que tienen imágenes, de hacer, por ejemplo, un TAC, el traslado que implica el TAC, hacerle el TAC al paciente, y ni que hablar de la resonancia. Entonces, ¿qué vamos a ver? Siempre cuando vayamos a comparar ecogenicidad, nos vamos al plejo coroide y miramos el epéndimo del cuerpo calloso, de los ventrículos laterales. Va a estar muy ecogénico, casi tanto como el plejo coroide, y eso lo que nos quiere decir es que está inflamado ese epéndimo. En este caso, pues sería una ventriculitis. Además de eso, vamos a ver un ensanchamiento de los surcos, y los cuales van a verse también muy ecogénicos, una ecogenicidad similar a la del cuerpo calloso. Todo eso nos está hablando de inflamación de estas estructuras. Esto es una imagen por resonancia en T2, donde vemos el líquido hiperintenso, blanco básicamente, y vemos niveles líquido-líquido. Estos niveles líquido-líquido se producen por la presencia de líquido cefalorraquídeo y pus o detritus en las zonas dependientes. Recordemos que este paciente está acostado occipital hacia la cama, de cúbito supino. Entonces, lo dependiente es donde van a precipitar esos productos proteináceos, pueden ser de sangrado o pueden ser también de pus. Esto, la representación ecográfica, es un cambio de ecogenicidad del líquido cefalorraquídeo. Como ustedes ven en este corte coronal, además del incremento de la ecogenicidad del epéndimo, vamos a ver un cambio de ecogenicidad del líquido cefalorraquídeo que se encuentra en el tercer ventrículo, este que ustedes ven acá, comparado con el que se encuentra en los ventrículos laterales. Esto es por el depósito de sedimento, detritus por productos hemáticos, o en este caso que estamos hablando de neuroinfección, de pus. Que no realmente una buena ecografía no necesitaríamos llegar a una resonancia, y se puede hacer ahí en la cama del paciente. Un caso un poquito más extremo, con un edema de un hemisferio cerebral, en este caso el derecho. Vemos cómo la sustancia blanca está bien ecogénica, incluso el contraste tisular que hay entre la corteza y la sustancia blanca podemos verlo muchísimo mejor en la ecografía que en la imagen por resonancia magnética. Además, vemos que el efecto de masa que está produciendo este edema está borrando prácticamente la amplitud del ventrículo lateral derecho y está desplazando la línea media hacia la izquierda. Entonces tenemos la comparación del mismo caso con resonancia y con ecografía, y realmente la información que nos está aportando la resonancia en cuanto a la parte estructural no cambia en ningún momento. Incluso yo diría que la calidad del contraste entre los tejidos es mucho mejor en la ecografía que en la resonancia. Si de pronto vamos a valorar flujo sanguíneo o vamos a hablar perfusión, pues ya es otro tema. Y cambios residuales por necrosis y encefalomalacia, producto de necrosis de ese tejido cerebral que ha muerto, producto de la inflamación severa a la que ha sido sometido. Dentro de las complicaciones de la sepsis neonatal y también de las infecciones, de las neuroinfecciones, está la trombosis del seno sagital, y aquí es cuando más relevancia cobra la evaluación con Doppler. Si bien nosotros podríamos hacer el diagnóstico con una ecografía transfontanelar usual sin Doppler, viendo el seno sagital, esto es una imagen coronal, en este caso es una ampliación de esta imagen, de este plano que vemos aquí. No es el mismo caso, me refiero al plano que va paralelo a la sutura coronal. Vamos a ver el seno sagital, y este seno sagital, y en términos generales los senos durales, deben tener la misma ecogenicidad de
líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo. Debe ser del mismo negro, deben ser isoecoicos, el mismo negro del espacio subaracnoideo debemos encontrarlo en el seno sagital. Y a eso debemos interrogar con Doppler. Entonces vamos a ver un seno sagital con una ecogenicidad similar al parénquima cerebral y vamos a notar una ausencia de flujo vascular en el análisis Doppler. Y saben, esta es una complicación que requiere pues un manejo adicional, además del manejo antibiótico que se puede estar dando. Ya este paciente pues va a requerir su tratamiento antitrombótico. Muchas veces se pasa por alto porque no se evalúa esta patología, sobre todo en los pacientes que están en unidad de cuidado intensivo. Todo paciente con sepsis severa debería tener una evaluación Doppler de los senos durales, porque la asociación con trombosis venosa de los senos durales es relativamente alta. Vemos otro caso muy similar en el cual la ecogenicidad está incrementada al interior del seno dural y vemos ausencia de flujo vascular en la región central del seno sagital. Este es un plano sagital. Este correspondería a este plano que tenemos aquí, ¿sí? Como si estuviéramos viendo al paciente de lado. Entonces hay ausencia del flujo vascular. Entonces, fíjense, tanta información que nosotros podemos adquirir a partir de una ecografía transfontanelar bien hecha que tiene implicaciones grandes en el manejo de los pacientes. Otro temita importante, que esto también podemos verlo en la consulta externa, son los casos de macrocefalia. Todo paciente es susceptible de hacerse una ecografía transfontanelar mientras la fontanela está abierta. Ustedes son los que van a saber si el paciente le puede hacer la ecografía transfontanelar o no, simplemente con el examen físico. Es cierto que la fontanela anterior, que es la mayor ventana que tenemos, se cierra alrededor de los 18 meses, pero eso es el promedio de pacientes. Hay otros pacientes que permanecen con la fontanela abierta mucho más tiempo, otros a los que se les cierra antes, de tal manera que el examen clínico es el que va a determinar la realización del procedimiento. Entonces, en macrocefalia tenemos unos hallazgos comunes que simplemente es un espacio suraracnoideo amplio, lo demás está absolutamente normal. Se conoce como macrocefalia benigna o agrandamiento benigno del espacio subaracnoideo, o pues los pacientes que son macrocefálicos por genética. En la familia, pues las familias de cabezoncitos, vamos a tener paciente con perímetro cefálico amplio sin ninguna otra alteración. Ahorita vamos a hablar algo del agrandamiento benigno del espacio subaracnoideo de la infancia, entre los 2 y los 7 meses que podemos verla. Y otros hallazgos infrecuentes que podemos encontrar son colecciones subdurales, hidrocefalia y la presencia de neoplasias. Todo esto podemos verlo con la ecografía transfontanelar. Entonces, con relación al agrandamiento benigno del espacio subaracnoideo, vemos que es una entidad autolimitada, sucede entre los 2 a 7 meses de edad y hay un desbalance temporal del espacio subaracnoideo con una producción relativamente más alta o más rápida del líquido cefalorraquídeo del que se reabsorbe. Esa es la teoría, pero no tiene ninguna implicación clínica. El paciente está por demás normal. ¿Cómo se define? Como un ancho sinocortical, unos diámetros que les voy a mostrar ahorita, o cráneo cortical mayor de 4 milímetros y una distancia interhemisférica mayor de 5 milímetros. Y esto es lo que vamos a medir. Esta es una imagen ampliada, recuerden la imagen del seno sagital. Entonces vamos a tener el ancho cráneo cortical, el cráneo sinosagital y la distancia interhemisférica. Vamos a medir esto. Entonces estos diámetros son los que nos va a definir este mayor de 4, este mayor de 5, en los casos de macrocefalia benigna. Y recordando que este paciente no tiene por qué tener ningún síntoma neurológico adicional. Algo muy interesante que les traigo es la evaluación de la craneosinostosis por ecografía. La ecografía se está convirtiendo en el estudio de tamizaje que define si el paciente prosigue a estudios complementarios como tomografía para la evaluación de una craneosinostosis. Y esto es bien importante, sobre todo
No sé si ustedes están familiarizados con el programa de Imagine Gently y el programa de Alara, que son programas que tienden a exponer lo menos posible a los niños a radiaciones. Por una razón y dos motivos. La razón es que cada vez que usted pone a un paciente a un estudio de rayos X, sea rayos X convencional o tomografía, ambos funcionan con rayos X, ese disparo está produciendo una mutación en el ADN. Y hay un efecto que se denomina estocástico, que se define como la sumatoria de mutaciones que siguen con cada exposición a radiación. O sea, si usted pone a un niño hoy a un estudio de rayos X, produce unas mutaciones en ADN. Mañana le hace otro, va a producir otras mutaciones que se van a sumar a las previas. Y así cada vez que usted expone a un niño en rayos X, va a estar sumando mutaciones en ADN. Afortunadamente, la mayoría de nuestro ADN no codifica proteínas importantes y por eso quizás no vemos resultados, pero sí se ha notado, sobre todo en pacientes que tienen cánceres tempranos, por ejemplo, los linfomas de mediastino, una incidencia incrementada en neoplasias de tiroides cuando son adolescentes, y eso es precisamente por este efecto. Por ejemplo, una tomografía de cráneo equivale a exponerse 20 años a radiación normal, la radiación que usted absorbe cuando va todos los días a trabajar. Imagínense una tomografía de cráneo, son como si usted eso lo hiciera, o sea, ya el niño se ha expuesto a 20 años de ese tipo de radiación, para hacerles una pequeña comparación. Entonces, ¿qué vamos a observar en la ecografía? Muy clarito vamos a ver la solución de continuidad entre los huesos parietales o los huesitos que conforman la sutura que estemos evaluando. Cuando hay craneosinostosis, vamos a ver la fusión, hay pérdida de esa discontinuidad que forma la sutura, y en los casos de la sutura sagital y la sutura metópica vamos a ver una prominencia. Entonces, si es negativo, el paciente para ahí, no hay que hacerle absolutamente más nada. Lo mismo que sucede con el cáncer de mama. Por eso se está considerando una herramienta de screening. Pero si es positivo, entonces sí continúa la evaluación neurológica con pues, el neurocirujano, y ahí sí pasa a hacerse su tomografía, porque además la tomografía va a servir para el planeamiento quirúrgico. Y esta es una imagen real de ecografía. Fíjense cómo se ve perfectamente la sutura permeable. Esta es una reconstrucción coronal donde vemos la sutura permeable y la reconstrucción tridimensional que pide el neurocirujano, donde se ve la sutura permeable. Realmente, si nosotros tenemos una ecografía bien hecha, no hay ninguna necesidad de exponer al niño a una tomografía para hacer un diagnóstico de craneosinostosis. Y este es el caso de una craneosinostosis de la sutura sagital. Ven perfectamente la continuidad de la sutura, el promontorio que surge en la fusión, vemos la reconstrucción coronal y vemos la reconstrucción 3D. Este paciente obviamente sí necesita su tomografía, sobre todo para el planeamiento quirúrgico que necesita hacer el cirujano. Entonces, esos niños que les sale negativo, pues realmente ya no hay que hacerle absolutamente más nada y evitamos una exposición a radiación ahí innecesaria. Fíjense las cifras que nos da este estudio. Esto es del 2020 en Pediatric Radiology. Hablan de un examen, cuando excluyen los exámenes inadecuados, y ellos le llamaron exámenes inadecuados cuando el paciente de pronto está muy agitado, está llorando mucho, tiene mucho cabello, situaciones que no permiten un estudio de alta calidad. Entonces, cuando ellos excluyen esas situaciones y se quedan con los bebitos que están tranquilos, que además el examen en los lactantes se le puede hacer dándole la mamá el seno. Entonces, eso tranquiliza al bebé y nosotros podemos hacerle ahí perfectamente la ecografía. En esos pacientes que están tranquilos, la sensibilidad y la especificidad fueron del 100%, perfectos. Y cuando incluyeron los pacientes que estaban agitados, que eran cabellones, etcétera, la sensibilidad siguió siendo del 100%, la especificidad bajó un poquito al 91%, pero fíjense que sigue siendo un estudio con un muy alto rendimiento diagnóstico. Entonces, me parece algo interesante, pero que ustedes de pronto lo conversen
con los radiólogos con los que estén trabajando en equipo. Otro punto importante a evaluar es el distrafismo espinal. Recordemos que son las malformaciones que se producen en la columna y que pueden ser aisladas o pueden estar asociadas, por ejemplo, a estrofia cloacal, a malformaciones anorrectales, desde esta estrofia cloacal, empezando por un ano imperforado, y los síndromes de regresión caudal, una triada de Curarino, Bacter, el OACE, que es onfalocele, extrofia vesical y alteraciones espinales asociadas. Entonces, todo esto nosotros podemos, sobre todo en el distrafismo oculto que cursa con algunos estigmas, nosotros podemos saber qué paciente va a meritar una resonancia magnética. Entonces, en el caso de la craneosinostosis, si el estudio es positivo para craneosinostosis, el paciente va a tomografía. En este caso, se le hace la ecografía y si el estudio es positivo va a resonancia magnética. No va a tomografía de columna, no, resonancia magnética. Entonces, ¿qué tenemos? Las más comunes fositas sacras, los hemangiomas dorsales de línea media, las masas con asimetría de pliegues, las masas asimétricas con fositas sacras y la hipertricosis lumbar. Son estigmas que pueden indicar la presencia de distrafismo. Aquí se los menciono, bueno, no les traje una imagen de apéndices cutáneos, supongo que algunos de ustedes ya han visto, son como unas colitas, algunas incluso tienen el aspecto de colitas de marrano en la región lumbar. La importancia de las fositas sacras o las de aquellas que son de relevancia clínica son las que se encuentran a más de 5 centímetros, quiero corregir esto, más de 5 centímetros, que tienen un diámetro mayor de 5 milímetros con una distancia al ano de más de 2,5 centímetros. Para que quede claro, fositas sacras con un tamaño mayor de 5 milímetros a una distancia superior a 2,5 centímetros del ano son las que son clínicamente relevantes y en las que se aconseja realizar el ultrasonido de columna. ¿Hasta cuándo podemos realizar el ultrasonido de columna? Hasta los 6 meses, porque nosotros usamos como ventana las láminas que en este momento son de cartílago. Entonces, por ahí nos metemos y por ahí evaluamos el canal vertebral. Podemos encontrar algunas variantes anatómicas como esta que ustedes están viendo acá. Este es el cono medular, una dilatación distal del canal medular que se conoce como ventrículo terminal, y esto podemos verlo dentro de la médula. Eso podemos observarlo claramente. Aquí un poquito más claro, aquí tenemos el cono medular, el ventrículo lateral dilatado, lo mismo que la imagen por resonancia. No, la resonancia aquí no va a aportar nada más adicional a lo que ya está aportando la ecografía. También los casos de médula anclada, y nosotros definimos como médula anclada aquella médula que tiene el cono medular por debajo de L3. Entonces, ¿cómo nosotros medimos eso? Nosotros colocamos el paciente en la misma posición que ustedes utilizan para hacer las punciones lumbares en los lactantes, de medio cúbito lateral izquierdo, y comenzamos a contar desde el coxis 5, S5, S4, S3, S2, S1 y seguimos con L5, L4, L3 y hasta aquí, hasta el platillo terminal superior del L3 debe llegar el cono medular. Si está más abajo de eso es una médula anclada. Entonces, además de eso, medimos también el filum terminal que debe ser inferior a 1 milímetro. Todo esto lo hacemos por ecografía. Podemos encontrarnos algunos hallazgos adicionales como la presencia de lipomas que también puede ser diagnosticado con ecografía. Tenemos un cono medular por debajo del E3, fíjense dónde está el E3 aquí, el platillo terminal superior, recordemos aquí está la cabecita, acá están las nalguitas, platillo terminal superior del E3, el cono medular, miren dónde llega, y aquí en la punta hay una imagen hiperecogénica que es grasa. Esta ya que encontraron, que corroboraron aquí en la imagen por resonancia magnética, no va a aportar ninguna información adicional la imagen por resonancia magnética en este caso. Y no estoy diciendo con esto que no hay que hacerle la resonancia magnética, sino que
primero su ecografía y luego, cuando la ecografía es positiva, va a resonancia magnética. En el síndrome de regresión caudal, lo que vamos a tener como característica es una médula que está por un cono que está por debajo del platillo terminal superior de L3 y no termina en punta, sino en un extremo romo. El mismo hallazgo que vamos a obtener en la imagen por resonancia magnética. Además de eso, una ausencia de coxis y de sacro. Todo eso podemos verlo por ecografía. Este es un paciente que va a continuar sus estudios. Si este estudio sale negativo, no se hace absolutamente más nada. Entonces, bastante ecografía, como ustedes vieron, dentro del primer año. Ahora vamos, después del año o cuando la fontanela se cierra, vamos a estar viendo otras patologías, y esta imagen de fondo de ojo se las traigo porque es un examen clave que va a complementar las neuroimágenes. ¿Por qué? Vamos a tratar principalmente los motivos de consulta más frecuentes en la urgencia, por ejemplo, que son las convulsiones, que pueden estar asociadas a meningitis. En estos casos a ustedes les interesa saber si hay hipertensión endocraniana o no para realizar la punción lumbar. Este es un examen que les va a ayudar. Ustedes están viendo un fondo de ojo normal a la derecha. Recordemos que la derecha para nosotros los radiólogos pues es lo que debería estar en su mano izquierda. Nosotros tenemos la visión un poquito cruzada, pero para que nos entendamos. Entonces la imagen que dice normal, vemos un disco óptico bien definidito, vemos unos vasos bastante bien definiditos también, una mácula y una fovea bien claritas. Cuando hay edema, cuando hay papiledema, entonces esa definición se va a perder, va a estar borroso, los vasos no están bien definidos, son algo irregulares, pueden haber estigmas de sangrado con hiperemia y hemorragia peripapilar. Para que no se nos olvide, un fondo de ojo normal con todas sus estructuras claritas, bien definiditas, y un fondo de ojo con papiledema donde las estructuras se ponen borrosas. Entonces, si a eso le asociamos las neuroimágenes, vamos a tener un alto rendimiento diagnóstico cuando queremos definir si el paciente tiene o no tiene hipertensión endocraniana. Cuando el paciente se presenta con una convulsión, debemos desarrollarle la clínica de la convulsión, definiendo el tipo de convulsión, la duración de la convulsión, si tiene clínica de fiebre, cómo es el comportamiento de esa fiebre, si ha tenido un uso reciente de antibióticos, para estar atentos de que no vaya a ser una meningitis parcialmente diagnosticada, y su historia neurológica con los antecedentes relevantes en cuanto a su examen neurológico. No les voy a hablar absolutamente nada de las crisis febriles simples, porque esas no requieren neuroimagen, en absoluto, nada, cero. Vamos a hablar de las crisis febriles complejas y de las afebriles. Entonces, para recordarles, las crisis febriles complejas o las convulsiones febriles complejas son aquellas que duran más de 15 minutos, cuando hay síntomas de focalización, cuando sucede otro episodio en un lapso de tiempo inferior a 24 horas de haberse presentado el primero, cuando hay un paciente que tiene sus antecedentes neurológicos y cuando no hay recuperación completa de la conciencia en la primera hora. Entonces, estos pacientes van a ir a neuroimagen. Entonces, cuando ustedes consideran punción lumbar, cuando ustedes estén ante la sospecha de una neoplasia por los síntomas del paciente, o cuando ustedes también estén sospechando una herniación por el patrón respiratorio, por arritmias y demás, pueden hacerle la tomografía. Sí, cuando son convulsiones febriles complejas y el paciente, digamos, está relativamente estable, se puede hacer la resonancia. Sobre todo porque esta sirve para considerar en tratamiento antiepiléptico si hay compromiso del lóbulo temporal, como sucede en la esclerosis mesial temporal, para identificar a los pacientes que son refractarios y que pueden tener una malformación con indicación quirúrgica. Cuando haya una lesión preexistente en la cual ustedes estén sospechando algún cambio, por ejemplo, un tumor que esté sangrando, por ejemplo, y ustedes necesiten aclarar qué está pasando con ese paciente, también es una indicación de resonancia. Y las anomalías que son más frecuentemente detectadas en estos pacientes son hiperintensidades focales subcorticales, señales anormales de la sustancia blanca y displasia cortical.
Ahorita vamos a ver casos. Más adelante vamos a ver algunos casos. Entonces, ¿qué vamos a buscar en la tomografía que nos indiquen aumento de la presión intracraneal? Descenso de las amígdalas cerebelosas y del tallo cerebral. Aquí se los menciono porque esto realmente no es fácil. A nosotros los radiólogos nos toca, sobre todo en pediatría, hacer algunas reconstrucciones y algunas mediciones, pero pueden ver un borramiento de los surcos, un borramiento de las cisternas, el signo reverso cerebelo, el cerebelo. Ustedes ven el cerebro y el cerebelo, ambos deben tener más o menos la densidad similar, pero cuando ustedes ven el cerebelo más denso, que tiende a ser con un tono de gris más claro, más blanco que el cerebro, eso se denomina signo reverso del cerebelo, y eso lo que les está indicando es que el cerebro tiene edema. Entonces, lo que sí podemos medir más objetivamente es el ensanchamiento del nervio óptico. Entonces, ya ustedes tienen su fondo de ojo en los pacientes que puedan hacerlo, más la medida del nervio óptico, que lo pueden hacer en las tomografías de cráneo simple, de cráneo que pidan. Cráneo simple no. Si estaban pensando en meningitis, tiene que ser un cráneo contrastado. Entonces, en niños mayores de 1 año hay un umbral de 5.1 milímetros para presiones intracraneales superiores a 20 milímetros de mercurio. Niños mayores de 1 año, entonces 5.7. Pero en términos generales, ningún nervio óptico debe medir más de 5 milímetros. Si ustedes miden su nervio óptico y miden más de 5 milímetros, ojo, que ese paciente lo más probable es que tenga hipertensión endocraniana. Y ojalá puedan hacer el fondo de ojo. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver. Van a buscar su nervio óptico que está en la región central, después posterior del globo ocular, y máximo a 1 centímetro de donde se inserta en el globo ocular van a medir el eje transverso. No debe medir más de 5 milímetros. Entonces ya tienen 2 herramientas con su fondo de ojo y su fondo. Y si pues adolecen del fondo de ojo, esta herramienta también les sirve para evaluar hipertensión endocraniana. Nuevamente, para que nos quede la imagen de lo que vamos a ver en un fondo de ojo patológico, la pérdida de definición o una visión borrosa de las estructuras anatómicas normales de la retina. Nuevamente, la pérdida de definición, que se torna borroso, tanto el disco óptico como los vasos, la mácula prácticamente no la vemos. Seguimos con más infecciones. Entonces, una de las infecciones por virus más comunes es la infección por citomegalovirus, que está presente en 1% de todos los nacimientos. El 10% de esos pacientes que tienen infección por citomegalovirus van a tener complicaciones hematológicas, neurológicas y del desarrollo. Suele asociarse con hepatomegalias y petequias, y el 55% van a cursar con anomalías del sistema nervioso central. De estas, la más común por lejos son las calcificaciones, que es lo que vamos a ver ahorita. También pueden observar microcefalia, anormalidades o alteraciones auditivas, corioretinitis y convulsiones. ¿Cómo se nos va a presentar este paciente en la tomografía? Con estas calcificaciones o estos nódulos hiperdensos con densidad similar al hueso en la sustancia blanca. Algunos de ellos, alrededor del 30% de estos pacientes, van a cursar con alteraciones de la migración, como es el caso de la displasia cortical, en el cual ustedes van a ver un engrosamiento de la corteza en áreas específicas del cerebro. La displasia cortical focal, como es conocida. Esto es causa de convulsiones. El otro caso común de consulta de neuroinfección es la meningitis bacteriana, que es la forma más común de infección del sistema nervioso central y se asocia a convulsiones hasta un 40% de los casos. Ustedes manejan mucho mejor la clínica que yo. Cuando ustedes tengan su paciente con una clínica sospechosa de meningitis, entonces lo que se le va a ordenar es su estudio de de tomografía contrastada luego de habérsele hecho pues su punción lumbar. Porque recuerden que el diagnóstico de meningitis es clínico. Nosotros lo que vamos a buscar en las imágenes son complicaciones básicamente, que pueden ser abscesos, hidrocefalia, empiemas,
vamos a evaluar también, nos ayuda a evaluar la presencia de hipertensión endocraniana, y cuando el paciente ha tenido una respuesta lenta al tratamiento, también es una indicación de tomografía contrastada. La tomografía simple no tiene ninguna indicación en el estudio de meningitis, ninguna. Porque como nos vamos a dar cuenta más adelante, nosotros lo que vamos a buscar es el realce que hace el contraste en las meninges. Entonces, los cambios inflamatorios en las meningitis bacterianas son más notorios en la convexidad, cuando son las bases donde vamos a ver el contraste, el realce está más asociado a tuberculosis y a hongos. La tuberculosis obviamente más común que las infecciones por hongos. Entonces, lo que nosotros vamos a ver cuando le hacemos un TAC contrastado es el realce de las meninges. Por lo general es de forma inhomogénea. Vamos a ver las zonas donde hay realce, tenemos que mirar bien la periferia, muchas veces hay zonas de realce. Aquí en este caso vemos zonas de realce de la meninge, en la meninge dural, la meninge dural, la meninge, esto es leptomeningio aquí, ahorita vamos a ver los patrones. Podemos ver zonas donde no hay realce. Ese es el comportamiento de la meningitis. Por lo general, zonas salteadas de realce, y con su clínica de neuroinfección, ahí van a tener el diagnóstico. Complicaciones como los abscesos. Esta es una imagen por resonancia en T1, pero el comportamiento es muy similar, o es lo que vamos a ver muy similar en tomografía. Fíjense cómo es la señal del líquido cefalorraquídeo, bastante más negra el ventrículo lateral izquierdo que en el derecho. Este paciente tiene ventriculitis además. Tenemos los abscesos, tenemos edema, está más oscuro el parénquima que rodea las colecciones, los abscesos, más hipointenso. Casos de ventriculitis que también se acompañan con realce del epéndimo, y esto es lo que vamos a buscar. Fíjense, en este paciente también les voy a ilustrar el comportamiento de realce meningio. Fíjense, en la región frontal no tenemos realce en la meninge. En la región temporal y la región occipital vemos realce meningio. Incluso podemos ver una coleccioncita sutural en esta localización. Ese es el comportamiento de la meningitis cuando se le pone contraste. Y esto mismo, esto es una imagen por resonancia, pero esto mismo lo van a ver en tomografía, exactamente igual. Otro casito, vemos un área de realce claro en la meninge temporal, seguida de una zona sana de meninge. Vemos meninge inflamada en esta localización, realzada, una colección o un absceso, ya incluso un área de parénquima inflamado también con realce. Y las cisternas de la base están comprometidas también. En este caso vemos un empiema dural, una colección extraxial, cómo realza la cápsula que está captando el medio de contraste. Vemos la dura en la convexidad inflamada hacia la región lateral, seguida de un área donde no hay inflamación de la dura. Entonces, estos son los detallitos que nosotros tenemos que buscar cuando estamos enfrentándonos a un posible caso de meningitis que clínicamente tiene los síntomas y que tenemos que corroborar nosotros con la tomografía contrastada. Ojalá ustedes tengan acceso a resonancia. Si algunos de ustedes tienen acceso a resonancia magnética en el sitio donde trabajen, y si no es muy demorada, pueden optar por la resonancia magnética para evitar la exposición a radiación de este paciente, porque probablemente va a requerir estudios de control. Pues los que no cuenten se van entonces a la tomografía. Aquí vemos el mismo caso. Fíjense lo que es un estudio simple. En la imagen A, prácticamente lo único que vemos es la dilatación que les mencioné anteriormente de los cuernos temporales de los ventrículos laterales. El único hallazgo, ya sabemos que este paciente tiene hidrocefalia por la dilatación de estas estructuras, pero no vemos más nada. Pero si le ponemos en contraste, vemos cómo se realza la meninge en las cisternas de la base, en la base del cráneo. Este es un paciente que está sospechoso para una meningitis tuberculosa o para una meningitis por hongos. Otro caso, esta es una imagen por resonancia en T1, pero vuelvo y les insisto, el comportamiento es igual a la tomografía. Vemos los ventrículos laterales, los cuernos temporales dilatados, hidrocefalia, y el realce que se produce en las cisternas de la base, meningitis tuberculosa o
por hongos, ya pues los estudios nos lo dirán. Entonces, básicamente, si ustedes están sospechando de un paciente que tiene meningitis, el estudio es contrastado. Si tienen acceso a resonancia, ojalá puedan hacer la resonancia, si no, la tomografía. Esta es una patología, una infección por herpes, en la cual el paciente puede presentarse con focalización y puede el paciente ser confundido con un caso de un accidente cerebrovascular y podemos, digamos, erróneamente o no erróneamente, confiando en la clínica, pedir el estudio simple, y lo que vamos a observar es un patrón característico de compromiso, sobre todo de las regiones temporales con edema, que en tomografía se ve hipodenso, y en algunos casos del lóbulo de la ínsula. Pero el patrón de compromiso clásico de las infecciones por herpes son los lóbulos temporales. Entonces, cualquier, digamos, hipodensidad o signos de inflamación en lóbulos temporales y ustedes tienen una sospecha de meningitis, probablemente sea una meningitis por herpes. Esto que les traigo aquí son los patrones de realce que podemos encontrar en los casos de meningitis. La figura A es un TAC normal, absolutamente. No debe tener realce, y les voy a hacer claridad. Este realce se busca después de los 6 meses de edad. Antes de los 6 meses de edad, las meninges están muy vascularizadas, la barrera hematoencefálica no ha madurado lo suficiente y vamos a tener realce de las meninges sin que eso signifique que el paciente tiene meningitis antes de los 6 meses de edad. Después de los 6 meses de edad sí podemos seguir los patrones de realce meningio que vemos aquí. Entonces, el B es un compromiso de la paquimeninge, que está compuesta por la dura que está pegada al hueso y la aracnoides en forma difusa, no toda la meninge está inflamada. El C, que es un compromiso de la leptomeninge, o cuando ustedes le hablan de un compromiso leptomeningio, es la aracnoides con la pía madre. Por eso ven ustedes que se meten los surcos. La pía madre está adherida a los surcos, por eso ustedes van a ver que el realce se mete en los surcos, y a eso se le denomina una afectación leptomeningia. A la vez, una afectación paquimeningia de la meningitis. Realmente es para determinar la topografía de la afectación, pero no es que una sea más grave que la otra. Ambas son igual de graves. Puede haber un compromiso focal leptomeningio, como es el caso del D, y es que es el más común, como les estaba mostrando. Hay áreas que tienen realce, otras áreas que no tienen realce, y eso es lo que tenemos que buscar. También podemos ver realce cortical por inflamación de la sustancia gris y de los vasos e hiperemia que sucede en esta localización, que va a producir el realce. También el epéndimo en los casos de ventriculitis va a realzarnos luego de la aplicación del medio de contraste. Entonces, recuerden que si ustedes están sospechando meningitis, hay que ponerle contraste al estudio. En este caso vamos a ver un componente paquimeningio que está comprometiendo la casi totalidad de la meninge. Vemos solo un área que está respetada en la región occipital izquierda. Este es un caso de meningitis. Entonces, este es otro caso más claro de paquimeningitis. Ven cómo está de bonita realzada la meninges y este paciente con meningitis. En este caso vamos a ver realce meningio en las regiones occipitales. Este es un T1, pero igual que el T1 se comporta como el TAC. Vamos a ver también cómo se meten los surcos, el contraste, ofreciendo un componente leptomeningio de la inflamación. Aquí este es un componente paquimeningio, fíjense que no se meten los surcos, y este es un componente leptomeningio. Bueno, quizá la afectación leptomeningia, como está más adherida a los surcos, puede asociarse, no, se asocia con más frecuentemente con cerebritis que cuando hay compromiso paquimeningio. Lo que vamos a ver también en la secuencia T2 con inversión de la recuperación son las áreas de edema corticales que están asociados
a las zonas que tienen ya cerebritis. Estos son surcos inflamados que se muestran hiperintensos en esta secuencia por resonancia. Entonces aquí vemos la asociación de meningitis que está realzando con el medio de contraste y una zona de parenquima cerebral hipointensa, en el TAC sería hipodenso, pero se vería así como lo estamos viendo aquí, que es edema. Entonces vemos la meninge inflamada con un área de cerebritis, meningitis más cerebritis. Vemos cómo esta zona en la región temporal no realza, que es una meninge que hasta el momento está sana, y nuevamente vuelve a realzar en la región occipital. Ese patrón así salteado de afectación es muy característico de las meningitis bacterianas. Bueno, esto hace parte de mi ciudad, yo creo que muchos de ustedes las conocen, la estructura de las bóvedas. La hicieron entre el año 1789 y 1798, casi 10 años construyéndola, y ha servido desde guarnición militar, pasando por cárceles de los patriotas, funcionó también la industria licorera de Bolívar y ahora pues es una central de artesanías. Está enfrente también de mi colegio salesiano en el centro. Bueno, pasamos ahora a las convulsiones afebriles. Entonces aquí básicamente lo que vamos a buscar son trastornos estructurales que nos estén produciendo las convulsiones. Los niños menores tienen más probabilidad de anomalías que los mayores. Entre más temprano se presente la convulsión, lo más probable es que ese niño va a tener alguna anomalía estructural que esté desencadenando la convulsión. Hay más anomalías estructurales en pacientes que presentan estatus epiléptico y hay más incidencia de anormalidades cuando los pacientes tienen focalización o convulsiones focales. Nuevamente, la parte clínica es realmente relevante, siempre descartar episodios febriles, asociaciones con trauma o presencias de shunt intracraneal, buscar síndromes con características dismórficas o alteraciones del neurodesarrollo. Su fondo de ojos es relevante, la rigidez de nuca y otros signos de meningismo. El examen clínico es bastante relevante. Buscar estigmas cutáneos como las manchas en vinos de Oporto, las manchas color café, los angiofibromas, las máculas hipopigmentadas que pueden estar asociadas a síndromes neurocutáneos, desencadenantes de convulsiones. Si el paciente se presenta con una convulsión tónico-clónico generalizada y que sale de su estado postal bien, menos del 2% van a tener alguna alteración. Entonces, si el paciente está focalizado y el paciente tiene menos de 2 años, alrededor del 59% de ellos van a tener alguna lesión estructural que va a requerir manejo. Y ese porcentaje es del 58% en los pacientes que cursan con un estatus epiléptico. Entonces ahí ven dos indicaciones. Pacientes que están con una convulsión focal, menores de 2 años, y pacientes que tienen estatus epiléptico deben ir sí o sí a imagen por resonancia magnética. Estos pacientes se presentan en la urgencia, ustedes pueden hacerle su tomografía contrastada si en caso de que ustedes estén sospechando algún meningismo. Y si ya va al control, ya no repitamos más exámenes, este paciente debe ir a su resonancia magnética, ojalá con contraste. Las indicaciones de imagen son trauma reciente, convulsiones recurrentes, déficit neurológico o si ustedes encuentran papiledema al examen clínico, que espero que ya no se nos olvide. Sé que muchos pediatras son expertos en esto, pero esta charla creo que también la están viendo algunos residentes y estudiantes de medicina. ¿Qué podemos tener con pacientes que estén cursando con convulsiones afebriles? Hematomas, hemorragias subaracnoideas, por ejemplo, lesión axonal difusa en casos de trauma, edema cerebral, infecciones subclínicas, meningitis subclínicas, lesiones intra o extraxiales y alteraciones de la sustancia blanca y malformaciones. Vamos a hablar de las lesiones ocupantes de espacio. No me voy a detener a hacer diagnósticos diferenciales de tumores, pero sí para que por lo menos sepan identificar un tumor que es intraaxial o un tumor que es extraaxial, una masa de una inflamación, por ejemplo.
Entonces, los tumores los vamos a dividir en dos grupos: intraaxiales, los que están dentro del parénquima cerebral o de la médula, y los extraaxiales, los que están por fuera. Así de simple. Los intraaxiales se caracterizan porque expanden la sustancia blanca, producen un engrosamiento de los pliegues o de las digitaciones de sustancia blanca, y hay pérdida de la interfase entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Y ustedes no van a ver ese límite que les he mostrado a lo largo de la charla entre la sustancia gris y la sustancia blanca, se va a perder completamente. Cosa que no sucede con las lesiones extraaxiales. La más común pues son los meningiomas. Vamos a ver una compresión extrínseca de la sustancia blanca y un estrechamiento adicional de los pliegues de la sustancia blanca. En este gráfico les voy a ilustrar cómo es el comportamiento que les acabo de describir. Aquí tenemos en la imagen A un cerebro con la calota donde está la K. La sustancia gris es lo que vemos blanco aquí, y lo negro es la sustancia blanca con las digitaciones que se dirigen a los surcos. Cuando hay una lesión extraaxial, hay una compresión extrínseca del parénquima, lo que nos va a estrechar los espacios entre las digitaciones, como vemos acá. Nos va a producir además el ángulo entre el parénquima y la lesión, un ángulo obtuso, un ángulo amplio, abierto. A diferencia de lo que sucede con las lesiones intraaxiales, el ángulo va a ser cerrado, un ángulo estrecho, agudo, y va a haber aumento en los espacios entre las digitaciones. Esto es una lesión tumoral en la cual vamos a evaluar el ángulo. Vemos un ángulo estrecho, vemos un aumento en el espacio entre las digitaciones de la sustancia blanca, pero lo más relevante de esto es que en casi todos los cortes, por lo menos este tenemos dos, los ángulos son agudos. Ese ángulo agudo nos da una certeza casi el 90% de que esta lesión es intraaxial, o sea, es una neoplasia del parénquima cerebral como tal. Y obviamente el efecto de masa pues que está produciendo, desviando la línea media y borrando casi completamente el ventrículo lateral derecho. Aquí observamos una lesión extraaxial. Entonces, nuevamente, miramos, lo primero que tenemos que mirar es el ángulo que esa lesión está haciendo con el parénquima, y vemos cómo ese ángulo es agudo y las digitaciones se están presentando pues más estrechas, ¿no? más pegaditas la una de la otra. Pero sobre todo los ángulos de las lesiones que son obtusos nos están hablando de una lesión que es extraaxial, además que tiene una base ancha dural, como nosotros mencionamos, que es el mayor componente de la masa está por fuera el mayor componente de la base de la masa está por fuera del parénquima. Bueno, otro punto que les quiero tratar es algo de imágenes en cefalea. La cefalea que es típica, que es característica de migraña, esa imagen no requiere ningún tipo, esa patología no requiere ningún tipo de imagen diagnóstica. Y aclaro, si es típica. Si tiene alguna bandera roja o si tiene alguna característica atípica, desde un tic hasta una focalización, ya eso pues indica la realización de neuroimagen. Un paciente que obviamente tenga un examen neurológico anormal, siendo la ataxia el hallazgo más común, o cuando la cefalea tiene una duración inferior de 3 meses y una cefalea demasiado intensa de nuevo. ¿Qué vamos a ver? Hiperintensidades T2 de la sustancia blanca. Bueno, y este paciente que va por consulta externa, no se le pongan a hacer TAC, porque este paciente va a terminar derivado siempre a resonancia magnética. Entonces, la solicitud del TAC va a producir dos cosas: un retardo en la cita para la resonancia magnética y un gasto en recursos innecesario. Además, que si el paciente tiene menos de 7, 8 años, va a ser un paciente que va a ser sometido a sedación. Realmente no tenemos por qué exponer un paciente a una sedación y una radiación de un TAC y después ponerlo a una sesión de sedación para la resonancia. Realmente no tiene justificación.
Si este paciente les va por la consulta externa, está hemodinámicamente estable, etcétera, resonancia magnética contrastada enseguida. Entonces también vamos a ver otra entidad muy común, son los quistes aracnoideos y la trombosis de los senos venosos. Esta trombosis de los senos venosos es una urgencia relativa. Son pacientes que cursan con dolores, con cefaleas muy intensas, por lo general son holocraneanas, y si ustedes obviamente les ven un signo de alarma y se convierte en una urgencia, este paciente lo que le van a pedir es una tomografía contrastada. Si ustedes están en un centro donde cuentan con el recurso de la resonancia magnética, preferiblemente la resonancia magnética. Cuando yo les hablo de las hiperintensidades en T2 de la sustancia blanca, son estas imágenes hiperintensas en las secuencias T2. Hay teorías, no se sabe exactamente la etiología, al parecer son lesiones por daños vasculares de la microvasculatura cerebral, pero lo que sí se sabe con certeza es que la cantidad de estas lesiones va proporcional a lo complicado que sea el manejo de la cefalea. Entre más lesiones de estas hiperintensas en la secuencia T2 tenga el paciente, su cefalea va a ser más complicada de manejar. Esa sí es una asociación que está claramente establecida. Y otras entidades benignas que pueden estar asociadas con cefalea y que son muy comunes son los quistes aracnoideos. Estos quistes aracnoideos son acumulaciones en espacios aracnoideos de líquido cefalorraquídeo. Lo más común es que los veamos en las fosas temporales y en la fosa posterior. Su característica es que no producen un efecto de masa significativo y pueden asociarse a cefalea. En este caso, pues, dependiendo de qué tan complicado sea el manejo de la cefalea, sí va a ser la indicación quirúrgica. En este caso es una trombosis de los senos en el cual se le hizo una tomografía contrastada. Lo que vamos a observar en la tomografía contrastada es, si ustedes le ponen atención al detalle, esto es lo que vemos en una tomografía normal, un realce homogéneo del seno sagital en la confluencia de los senos y un defecto de llenado por la presencia de un trombo al interior, en este caso de un paciente que tiene una trombosis. Esto se llama signo del delta, pero realmente lo que ustedes tienen que buscar es que este realce sea homogéneo, ¿no? Si hay un defecto de llenado adentro es porque hay un trombo ahí metido. Y en los casos en los que hacemos la tomografía simple o que nos llega una tomografía simple, lo que vamos a ver son los vasos de los senos sagitales muy densos. Muy densos, ellos usualmente tienen la misma densidad del parénquima, pero en los casos de trombosis, los coágulos se compactan y esa hemoglobina compactada los hace ver hiperdensos. Entonces, un estudio simple con los senos durales densos tiene que hacernos sospechar enseguida en trombosis de los senos durales, que producen muchísima cefalea. Y listo, bueno, esto es lo que les he traído hoy. Traté de enfocarme mucho en la práctica clínica, en pues lo que ustedes más frecuentemente, a lo que pienso yo, con lo que veo que ustedes están más frecuentemente expuestos, y espero pues no haberme equivocado mucho. Y si tienen alguna inquietud por ahí, pues con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor Javier López. La verdad es que fue muy ilustrativa su presentación. Nos hizo un paseo por toda la neuroimagen, desde los recién nacidos hasta los niños más grandes. Creo que de bastante utilidad. Invitamos a todos los participantes del webinar a que se animen a mandarnos las preguntas para dar un espacio corto de preguntas y respuestas. Aquí, bueno, ya comienzan a recibir algunos agradecimientos al doctor, que muchísimas gracias, qué excelente conferencia. Entonces, realmente creo que sí, la apreciación es unánime, que estuvo muy buena la presentación. Me encantó que usted hubiese hablado sobre la gran importancia que tiene la ecografía transfontanelar en el periodo neonatal. Realmente es un recurso que prácticamente casi que en todos los lugares donde hay UCI neonatal, pues se cuenta con él. Es mucho más fácil tener la disponibilidad de una ecografía transfontanelar que tener otro tipo de neuroimagen.
Y esas recomendaciones que nos hizo creo que de verdad nos invitan a a tenerla siempre ahí como a la mano y poder de pronto discutir con el radiólogo. Aquí lo que a veces nos queda la duda es pues que finalmente es un examen operador dependiente, ¿verdad? Y que la Correcto. pericia, la experticia va a ser realmente fundamental para que pueda tener un buen resultado. Pero creo que eso queda ahí bastante claro que podemos seguir usando o debemos seguir utilizando al máximo esta herramienta para la valoración pues del recién nacido. Y otra cosa que me llamó mucho la atención fue de todo paciente con sepsis severa que debe tener ecografía de senos durales. De pronto no tenemos como muy claro, o sea, no lo hacemos como muy de rutina y me gustaría como que quedara bien claro esa parte ahí, doctor, sobre la importancia o la pertinencia de solicitar ese examen en la presencia de sepsis severa en el recién nacido. Sí, correcto. O sea, la evaluación de los senos durales va incluida o debe ir incluida dentro de la ecografía transfontanelar. O sea, hace parte del estudio. De pronto, no hay mucha familiarización de eso de los radiólogos generales, pero bueno, ya ustedes tienen un poco más de conocimiento sobre el tema. El momento que indiquen la ecografía transfontanelar, pueden solicitarle al colega de ustedes, hey, o le ponen en la orden, favor evaluar senos durales o senos sagital, o si tienen demasiada confianza, colega, échale una revisadita por favor a los senos durales, ponle Doppler, ¿sí? Ya depende pues del grado de cercanía que ustedes tengan con el colega con el que están trabajando. Perfecto, doctor. Seguimos recibiendo pues felicitaciones y agradecimientos por la presentación. Aquí hay una pregunta, las neuroimágenes simples, perdón, espérate que se me fue. En sospecha de craneosinostosis, ¿la eco se solicita sobre la sutura que sospechamos que está afectada o sobre todas las suturas? Es una pregunta. Bueno, los estudios están evaluando todas las suturas, pero pues nosotros sabemos que dependiendo de la sutura que esté afectada, sí va a ser la deformidad. Entonces, debe ir enfocada la sutura en aquellos casos en los que tengamos de pronto microcrania, que no sepamos exactamente en qué sutura está afectada, pues hay que hacer la evaluación total. Con esto quiero hacerles un énfasis, es que probablemente incluso en la comunidad de radiólogos, muchos radiólogos no estén manejando el tema de la ecografía como un método de screening en el manejo de la craneosinostosis. También ustedes pues pueden invitar a sus colegas que se ilustren un poquito. Aquí tenemos los artículos, las referencias, porque en Norteamérica y en Europa ya prácticamente hay protocolos que están excluyendo completamente la tomografía como estudio de primera línea para craneosinostosis. Entonces, como les dije, una ecografía bien hecha de las suturas, si es negativa, ustedes pueden quedarse absolutamente tranquilos de que ese paciente no tiene craneosinostosis. ¿Ves? Y ahí para la investigación. Excelente. Eso también fue un muy buen aporte y para tenerlo presente. Doctor, aquí dice, muchas gracias, muy buena presentación. Quisiera saber cómo podría diferenciarse una hemorragia subaracnoidea de una posible neuroinfección en la tomografía en casos donde la clínica no es muy clara, como por ejemplo la cefalea de inicio súbito con deterioro neurológico que es agudo. Es buena pregunta. En esos casos, cuando existe la duda clínica, ahí sí recomendaría de pronto hacer una tomografía simple y contrastada. La tomografía simple nos va a evaluar la presencia de sangrado agudo en cerebro y el patrón de realce que noté después nos podría descartar la presencia o no de meningitis. Entonces, si no está sangrando y tenemos un realce meningio, pues nos iríamos con el diagnóstico de meningitis
y si tenemos sangrado en el estudio simple y no tenemos realce meningio en el contrastado, pues nos quedaríamos con la hemorragia subaracnoidea. Pero ojo, si ustedes hacen la punción lumbar, ahí también van a tener un hallazgo importante, ¿no? Ok. Doctor, dicen, las neuroimágenes simples y el rayos X de cráneo, ¿en qué contexto quedaría de imagen inicial? La radiografía de cráneo simple básicamente está quedando para maltrato, para trauma no accidental. Porque dentro de las características de las lesiones en cráneo por maltrato es que son lesiones múltiples, muchas de ellas siguen un eje que es canto meatal, que es una línea que va del canto del ojo al meato auditivo, y ese es el mismo eje que se utiliza para hacer los cortes de cráneo. Entonces, cuando hay una fractura por trauma no accidental que sigue ese eje, el cráneo, como hace los cortes en ese sentido, puede saltársela y probablemente no la vemos. Ese es el único contexto básico donde está indicada la radiografía de cráneo simple. Y el TAC de cráneo simple, básicamente cuando ustedes estén sospechando que el paciente tiene un accidente cerebrovascular. Pero en niños es muy raro, ¿no? Tiene que tener alguna coagulopatía o un síndrome de Marfan, cosas muy puntuales que nos hagan sospechar de pronto a nosotros de que ese paciente tiene algún riesgo de un ACV. Perfecto, doctor. Pregunta, siempre que se va a realizar neuroimagen en menor de 7 años, ¿es necesario realizar sedación? Depende del grado de madurez del niño, pero por lo general sí. Por lo general sí, es un niño que los tomógrafos más rápidos, los de 364 cortes, pueden hacer un cráneo en alrededor de 3 segundos, pero la resonancia magnética de cerebros todavía se demoran alrededor de 20 minutos. Entonces, sí, la respuesta sería sí. Ok. Dice, buenas noches, muy ameno y práctico el tema, muchas gracias. Pregunta, cuando tenemos disrafismos espinales, ¿se solicita ecografía de columna lumbosacra o de tejidos blandos o ambas? De columna lumbosacra. Ok, perfecto. Bueno, seguimos recibiendo agradecimientos. Realmente ha sido muy provechosa este webinar. Cerramos el año con usted, doctor, de los webinars de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Entonces, Muchísimas de verdad gracias por la invitación. sí, queremos aprovechar este momento pues para agradecer también a todos los presentes, a todos más de 100 invitados o más de 100 participantes en el webinar de hoy. Decirles que este webinar queda grabado en la página de la Sociedad Colombiana de Pediatría, que pueden acceder a él y escucharlo pues con más calma y volverlo a oír, porque de verdad que quedaron unos aportes muy valiosos para nuestra práctica profesional. No sé, doctor, si tiene algo más que contarnos. Quiero pues darle las gracias en nombre de nuestro presidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría, el doctor Mauricio Guerrero, por la presencia, la aceptación de la invitación a participar de nuestro último webinar del año 2022. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, quedo a las órdenes también para tratar otros temas de radiología pediátrica corporal. Si a futuro creen que hay algún tema que ustedes consideren pertinente. Ok, doctor, muchísimas gracias. Claro que sí, lo tendremos presente para la programación del próximo año. Y a todos los participantes, muchísimas gracias por estar conectados hasta este momento. Por aquí damos por terminado el webinar de hoy. Gracias. Bueno, que tengan buena noche. Hasta luego.